Vamos a leer un versículo que hay en el Evangelio escrito por Mateo, capítulo 28, verso 17. Dice así, repitamos todos, dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, gracias al Señor por sus bendiciones. Tenemos esta mañana con nosotros a los adolescentes, jóvenes y adolescentes que a veces tienen la clase arriba, pero hoy están aquí. Un saludo muy especial para ellos. Nos alegra mucho compartir. De pronto los adolescentes a veces ellos no entienden como los adultos todas las cosas como las entendemos los adultos. Pero creo todos comprendemos que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. El lema este mes ha sido precisamente en todas las iglesias del país, todas las congregaciones del país, ha sido este. Todos en la presencia del Señor. Como un llamado, una convocatoria a la iglesia en general a que oremos más, estemos más confiados, más seguros que la presencia de Dios está con nosotros. Es como eso, porque yo no diría pues buscar, no, ya Dios nos encontró. Pero sí estar más confiados, seguros de que la presencia de Dios está con nosotros. Y si hemos estado displicentes y un poco como alejados, orar más, buscar más esa comunión con el Señor. Entonces, en ese sentido, este mes, el consistorio ha diseñado el plan de trabajo en ese sentido, que todas las predicaciones del mes de enero tengan que ver con la oración, con la búsqueda de la presencia del Señor. Hay algunas cosas que queremos ver en esta mañana y es precisamente por qué el hombre necesita la presencia de Dios. Necesita la presencia de Dios. Quiero aclarar que hay una presencia soberana de Dios que está en todo lugar. Hay una presencia soberana de Dios que está hasta en el infierno. Así que algunos dicen que el diablo manda en el infierno. Yo no creo que el diablo manda en el infierno. Porque todavía no está allá. Y yo creo que él perdió todo mando. Todo mando perdió él. Por eso no nos pudo llevar. Entonces el Señor tiene más poder. Gloria a Dios. Alabanzas a Jesús. Entonces hay una presencia soberana de Dios en todo lugar. Todo lugar. Ahora mismo en los diferentes idiomas, lenguas del mundo, en todos los países, en todos los horarios en los que se desarrollan las reuniones, la gente está adorando a Dios, adorando al Señor, porque la presencia de Dios está allá, y está acá, y está en todo lugar. Gloria al Señor.
Hay una presencia soberana a través de la omnipresencia y la omnisciencia de Él, que solo son de Dios, solo son de Él. Es el único ser que sabe todo, que oye todo, que conoce todo, todo, absolutamente. Por eso tiene un criterio claro para ser justo. Dios es justo y sí lo puede ser. Nosotros no. Nosotros somos justos porque Él nos justificó. Pero nosotros no tenemos de cuenta nuestra una capacidad para ser absolutamente justos porque no lo sabemos todo. Y al juzgar alguna cosa nos podría quedar corta o larga. Pero Dios sí puede serlo. Por eso la Biblia dice, bueno y recto es Jehová. Dice, por lo tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Por eso Él es el que salva. Si nos diera la facultad a nosotros de salvar a alguien, nos podríamos quedar. ¿Qué tal usted salvando a otro? Hay algo que no le gusta a esa persona, ya por eso no lo salva. Entonces, es muy importante saber quién es Dios. Y ante esa presencia de Dios, es que nosotros nos acercamos. Entre otras cosas, Dios está en todo lugar y Dios lo ve todo y Dios lo hace todo por su plenitud. Pero hay una presencia concedida mediante su gracia, a la cual nosotros tenemos acceso. Y se tiene acceso por la gracia de Él. Es una presencia prometida, concedida. Hay experiencias en la Biblia maravillosas. Capítulo 3 de Génesis, hay un verso allí donde dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y esa fue la primera experiencia del hombre con la presencia de Dios. La voz de Dios se paseaba en el huerto. La presencia de Dios estaba a través de su voz, que el hombre podía percibir. Gloria a Dios. Poco a poco Dios se fue revelando. Él fue revelándose a sí mismo al hombre y hubo experiencias en las que Dios habló a los hombres. Seguramente que le habló a Noé, le habló a Abraham. Y el capítulo 15 de Génesis, hay el relato allí de una experiencia que Abraham tuvo con la presencia de Dios. Y es una experiencia que Dios le permitió vivir a Abraham, y Abraham la vivió cuando él ofreció un sacrificio que Dios, los animales que él allí mató y los dividió y los puso allí uno enfrente del otro. Y Abraham vivió una experiencia con la presencia de Dios, esa presencia.
Entonces Dios, por su gracia, ha concedido que el hombre pueda tener acceso a esa presencia y pueda hasta sentir la presencia de Dios. Moisés tuvo también la experiencia con la presencia de Dios. Moisés vivió experiencias maravillosas con la presencia de Dios. Isaías, el profeta. Isaías un día se fue seguramente como de costumbre para el templo. Y ese día él tuvo una experiencia grande con la presencia de Dios. Como que Dios le abrió una ventana para que mirara lo que pasa en el mundo, en ese mundo espiritual que nosotros no vemos con nuestros ojos físicos. Y dice que Isaías estaba en el templo cuando él vio algo diferente a lo que estaba acostumbrado a ver en el templo. Él siempre estaba acostumbrado a ver los muebles del templo. Pero de pronto comenzó a ver un escenario de adoración. Un escenario de adoración donde unos seres se postraban y adoraban y había un trono. Y había uno sentado en el trono. Y Dios le dio esa visión a Isaías porque hacía poco había muerto el rey Usías. Y entonces, lo primero que Dios muestra con esto es que Él era el rey, que Él es el rey, y que el verdadero rey no muere, que el rey está presente. O sea, el rey era Él, y es Él. Él era el rey de Israel. Gloria a Dios. Pero esta experiencia le trae a Isaías una reflexión importante, que es una lección para todos. Cuando tenemos una experiencia con la presencia de Dios, muchos tenemos la perspectiva de una sensación, de un gozo, y eso es válido. Pero la principal experiencia con la presencia de Dios es reconocer nuestra necesidad espiritual. Esa es la principal. Porque cuando nosotros podemos ver la presencia de Dios, sentirla, admirarla, nos vamos a mirar a nosotros mismos. De hecho, muchas de las personas que están aquí, que están convertidas al Señor, en el inicio de su vida cristiana o su vida cristiana se inició precisamente por una experiencia con la presencia de Dios. Algunos de ustedes fueron sanados por el Señor. Algunos fueron sanados. Otros fueron testigos de algo que Dios hizo. Vieron algo. Percibieron una obra que Dios hizo en un familiar, en un vecino, en alguien.
Entonces, eso les conmovió. La presencia de Dios redarguye. La presencia de Dios redarguye. Necesariamente, hermano, la presencia de Dios redarguye. O sea, no podemos decir, vamos a oír y vamos a estar en la presencia de Dios, pero vamos a salir igual. No, usted sale de aquí aunque sea bravo, pero sale alguna cosa. Sí, porque Dios como mínimo le dice la verdad. Entonces no podemos pensar que vamos a estar aquí, que vamos a salir igual. No, algo va a pasar. Algo pasa en nuestra vida. Entonces, es bueno tener en cuenta eso. En la religión puede que no pase nada, no pasa nada. Y algunos de ustedes practicaron también la religión, ¿cierto? Y fueron muchas veces y no pasó nada. Ustedes salían de allí y les decía, vayan en paz, hermanos míos. Y usted se iba para su casa pensando que estaba bien todo. Y la vida seguía igual. Pero un día fue al culto y usted, yo creo que algunos de ustedes, a ver, uno que salió bravo el primer culto, a ver, si hubo alguno de ustedes que salió bravo algún día, ya se le olvidó. Pero uno iba al culto, hermano, y uno decía, ¿quién le contó a ese predicador la vida mía? A veces pensaba, la familia mía fue y habló con él y le contó. No, nadie le contó. Lo que pasa es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos que penetra. A Dios no hay que decirle nada de lo que está pasando. Él lo sabe todo. Por eso el predicador tiene que orar. El predicador tiene que mantenerse en comunión con Dios. ¿Para qué? Y ser sensible ante la presencia de Dios, porque a veces los predicadores dicen, yo tengo un mensaje que yo tengo, pero es que Dios tiene otro. Entonces deje el suyo a un lado y predique el que Dios quiere que predique. Porque Dios quiere decir algo. Dios le hace olvidar el sermón si quiere. Gloria a Dios. Entonces la presencia de Dios, hermano, es realmente lo que produce. Y al profeta Isaías le produjo arrepentimiento. Isaías, se tiene noticia que ya hacía algunos años era profeta. Pero ¿cómo andaba el pueblo de Israel que ni el profeta estaba bien? Ese día se encontró con Dios allí. Y ese día él lanzó un grito tremendo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, andamos con un Dios que es fuego consumidor. Vea, nosotros realmente nos familiarizamos tanto que a veces el cristianismo se familiariza tanto con la práctica de ser cristiano que se vuelve hasta irrespetuoso. Y le falta a veces la reverencia. A veces hay hasta algún hermano orando y otro está hablando y no le importa. Pero estar orando en la presencia de Dios es algo grande, que merece todo
respeto. Gloria al Señor. La pregunta sería, ¿queremos tener un encuentro con la presencia de Dios? ¿Hemos tenido un encuentro con la presencia de Dios? Sí. ¿Qué salió de allí? ¿Cuál fue el resultado de ese encuentro? Necesariamente el arrepentimiento. Porque allí ante la presencia de Dios nos vemos quiénes somos. No podremos vernos a nosotros hasta que no lo veamos a Él. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad es quién es Él y cuál es nuestra condición. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad que toda persona necesita saber. ¿Quién es Dios? Mire, hay algunos profetas que escribieron acerca de Dios. Por ejemplo, alguien escribió, Samuel escribió, el profeta Isaías escribió, y muchos escribieron acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Y hay expresiones como estas. Samuel, 2 Samuel 22:9, se refiere a la presencia de Dios, a esa majestad de la presencia de Dios. Y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Él inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Que Dios es eterno, ha existido siempre. No tiene ni principio ni fin. No tiene límite. Entonces, dice Isaías 64:1, oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se oscureciesen los montes. Una manera de pensar en quién es Dios. La grandeza, el poder ilimitado de Dios. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar en la presencia de Dios es que realmente nosotros somos muy pequeños. Muy pequeños, muy pequeños. Somos insignificantes. Pero seguramente tenemos un valor muy grande para Él. Seguramente tenemos un valor muy grande, muy grande.
Y ahí comenzamos a mirar que Dios realmente es muy diferente a nosotros. Dios sí tiene verdadero amor. Sí tiene verdadero amor, porque nosotros no le hemos dado sino problemas a Dios. Nosotros los seres humanos no le damos sino problemas a Dios. Desde el comienzo. Y por eso leímos ese versículo inicial, porque tiene las dos cosas. Dice, cuando le vieron, le adoraron. Enseguida hay un pero. Pero algunos dudaban. Ese es el problema. Esa es la situación. Que a veces uno cree que cree, pero no cree. A veces la persona cree que es creyente. Pero ¿sabe cuándo nosotros sabemos que somos creyentes? Cuando hay que esperar. No cuando hay que pedir, sino cuando hay que esperar. Cuando Dios dice, espere. Espere. Para mí es muy significativo la vida o las experiencias de Abraham, las tres experiencias que Abraham tuvo, en las que no hay de que Abraham estuviera diciéndole algo a Dios, sino una convicción que él tenía. Primero, cuando Dios lo llamó. Cuando Dios lo llamó. Lo llamó a que se fuera para el lugar donde él le indicaba. Y él se fue. Nosotros, en esa comunión con Dios, tenemos que vivir esa experiencia. Tenemos que vivir esa experiencia de salir con Él cuando Él nos llama. Hay que salir, hay que abandonar algo, algunas cosas. Hay que abandonar algo. O sea, hay que salir. Eso se llama la ruta del éxodo. Que todos la tenemos, todos los creyentes la tienen que andar. Tiene que salir. Si le toca que dejar tu parentela, le toca que dejarla. Tus amigos, tus conocidos, tus cosas. Pero tiene que salir. Tiene que salir al terreno de la bendición. Faraón le decía a Moisés, ¿y por qué no pueden adorar a Dios aquí? Adórenlo aquí. Yo no. Hay que salir. Hay que salir. Usted también le tocó salir. ¿Cierto? Usted va en esta ruta. Y en el Nuevo Testamento dice también, y se decía desde el Antiguo Testamento, salid de allí, pueblo mío. Salir, hay que salir. Entonces cuando usted tenga que abandonar algo, alguna cosa, una costumbre, algo, usted te va a recordar que usted va en la ruta del éxodo. Salir, hay que dejar algo. Cuando las personas comienzan a andar con Dios, comienzan a tener acercamiento al Evangelio, a algunos les dice, usted va a seguir y ya no puede compartir con nosotros, con la familia. Y ya no puede, no, sí puedo compartir, depende de lo que haya que compartir. Depende de lo que haya que compartir, puedo compartir. Ay, pero es que nosotros, sí, pero ya esa no la puedo compartir. Porque yo ya salí.
salí. Usted salió porque usted ya camina con Dios, con el Dios Todopoderoso, y usted va en esa ruta del éxodo, alejándose. Esos son los principios de la vida espiritual. Entonces, cuando usted ve a Dios, lo sigue. Si usted no lo ve, usted no lo sigue. Algunas personas no le han visto, y si no lo ha visto, no le puede adorar. Que no ha visto a Dios, no le puede adorar. A Dios se le adora porque se le reconoce su grandeza, su poder, su gracia. Por eso la tarea del predicador es anunciar la grandeza de Dios, la tarea del predicador. Para que la gente haga la diferencia y deje ese mundo. Deje la vanidad. Deje el amor al dinero, al sexo, a las comodidades, a los vicios, a todas esas cosas. Deje eso y se venga a la presencia de Dios, que es grande, maravillosa. En su presencia, dice la Biblia, en su presencia hay plenitud de gozo. Gloria al Señor. Entonces, esa presencia de Dios es la que trae, es la que causa en nosotros el arrepentimiento. Vamos a mirar un poco el primer capítulo de Apocalipsis para mirar la presencia de Dios en la iglesia. La presencia de Dios en la iglesia. Primer capítulo de Apocalipsis, después del versículo 9. Allí comienza la experiencia de Juan, el apóstol. Juan el apóstol estaba preso en la isla de Patmos. El emperador lo había hecho poner preso allá por ser predicador. No, ya por lo anciano, lo llevaron para allá. Quizás Dios lo guardó de que lo mataran. No lo mataron, lo llevaron preso, ya tuvo 18 meses, después regresó a Éfeso. Y en Éfeso escribió la visión. Él testifica y dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba allí. Ya para ese tiempo era la década del 90 del primer siglo. Ya la iglesia se reunía el primer día de la semana. Y a ese día lo llamaban el Día del Señor. Seguro que Juan, todavía en la escuela dominical no se había establecido. Esa se estableció en el año 222. Pero tenían un horario en el cual se reunían. Allí se reunían. Seguramente que Juan se reunía también con los creyentes de Éfeso porque él era pastor en Éfeso. De allí lo tomaron y lo llevaron preso y le hacía falta la congregación. Por allá preso solo, pero él estaba ese día orando. Vea, yo estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu, estaba en contacto con Dios, estaba en adoración, adorando a Dios, estaba en Espíritu. En el día del Señor.
y oí detrás de mí una gran voz. Entonces él tuvo una experiencia con la presencia del Señor. Ahí comienza la visión y es muy significativo y quise referirla esta mañana para que nosotros veamos el significado de la visión de Juan. Dios le muestra a Juan que él está en la iglesia. Y por eso le muestra los 7 candeleros y en medio de ellos a uno semejante como al Hijo del Hombre. Con esa visión le muestra que la presencia de Dios está en la iglesia. Gloria al Señor, está en la iglesia. Y le mostró todo, porque cuando él, versículo 12 dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Cuando él vuelve para ver si ve quién es el que me está hablando a mí. Dice, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahora comienza a verlo cómo está vestido. Y ese vestido tiene varias insignias de todo lo que Dios ha hecho para ser nuestro Salvador. Y allí Él es rey, Él es sacerdote, Él es todo. Los vestidos con el que Él lo vio, Dios, yo soy tu Salvador, es lo que le está diciendo. Yo soy tu Salvador, yo soy tu rey, yo soy y estoy en la iglesia. Gloria al Señor. Esa presencia de Dios en la iglesia. Lo primero que Dios le muestra a Juan, le dice, tú tranquilo. Aquí está preso, pero tranquilo aquí. Que yo estoy en la iglesia. Y esta iglesia no la va a destruir nadie. Ahí estaba el emperador y el líder era Juan, era el supervisor de todo el Asia Menor. Y había mucho más congregaciones de 7, pero con el número 7 se muestra que Dios está en todas. El número 7 es perfecto, completo. Entonces, allí le dice, todo le fortalece a él. Y nos da un mensaje a nosotros de que la presencia del Señor está en la iglesia. Esa presencia es la que enamora a los pecadores. No somos nosotros. Esa presencia es la que hace diferencia con los de afuera. Esa es la diferencia. La diferencia con las religiones, con todos los pueblos de la tierra, es la presencia de Dios. Esa es la diferencia. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Que usted tiene dolor de cabeza, que usted tiene desánimo, Dios está aquí. Dios está aquí. Que usted amaneció sin deseo de venir, Dios está aquí. Porque Dios es fiel. Gloria al Señor. Entonces, por eso la garantía de que la iglesia, y este año ustedes ya saben que estamos cumpliendo 80 años, pero yo diría los primeros 80 años.
hasta que dure este programa aquí sobre la tierra. Hasta que Él venga a clausurar esto. Él mismo viene a clausurar. Él viene. Gloria a Dios. Eso sí no nos dio autorización. Digo, hagan confraternidad, hagan sus fiestas, hagan sus cultos, pero yo, la ceremonia de celebración, voy a estar yo. Así que por eso la iglesia le espera. Y le espera con seguridad. Le esperamos y sabemos que Él está aquí. Y sabemos que esa presencia es la que santifica. La presencia de Dios es la que santifica. Cuando Dios se reveló a Moisés, y Moisés se acerca ya a donde estaba la zarza ardiendo, la voz que él escuchó fue: el lugar que pisas santo es. Todo lo que Dios toma lo santifica. Así que usted ya debe estar santificado. Ya debe estar santificado usted. Porque Dios lo ha tomado a usted para vivir. Gloria a Dios. Por eso el creyente debe mantenerse. La Biblia dice: perfeccionando la santidad. Perfeccionando. 2 Corintios 7:1. Perfeccionando la santidad. O sea, nosotros somos llamados por el Señor y santificados. Pero estamos en un proceso de perfeccionar la santidad. Entonces la presencia de Dios es santa. Dios es santo. Los que pueden tener ese contacto con la presencia de Dios le adoran. Si una persona se bautiza porque dice: no, yo quiero bautizarme porque va a haber bautismos. Va a haber bautismo y qué bueno, también mándame a bautizar yo. Pero qué bueno el día que usted se bautice, que usted conozca al Señor y decir: es que solo hay un Dios. Solo hay un Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Que es grande, que es maravilloso, que tiene un proyecto. Efesios capítulo 1, usted puede ver el proyecto. Efesios 1:10 está el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Todavía hay muchas cosas que no entendemos de este proyecto, pero gloria a Dios, entendemos las necesarias para ser salvos. Pero Dios tiene un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? De reunir todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. ¿Reunirlas en quién? En Cristo Jesús. Por eso el tema de diálogo en la Biblia es Él. La Biblia dice: Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, esto tiene validez porque Él está aquí hoy. No, esto no vale. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían algunas facultades para, por lo menos, aplacar, porque el Cordero había sido ofrecido antes de la fundación del mundo, en el proyecto de Dios. Dios tiene un propósito grande
el que se pierda esto, por eso la Biblia dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque es que no estar en este proyecto es estar perdido. Haber perdido la venida aquí. Usted nació en este mundo y vivió y puede oír y caminar y hablar y todo esto. Dios le dio esa capacidad de percepción y de comprensión. Para que usted lo adore a Él. Y usted se haga parte de este proyecto. El proyecto es eterno. Esta civilización llega el día que termina todo esto. Esto no ha terminado porque Dios no ha querido. Hay una cadena volcánica en el mundo que esa cadena volcánica explota y la potencia, están muchos de ellos en la potencia mundial del mundo. Y ya, nomás esa cadena volcánica explota este mundo y el que no se muera del golpe se va a morir de la asfixia. Que el mundo quedaría totalmente envenenado. Estaba conversando con una persona que vive en el Líbano, Tolima, recordando la explosión del volcán que causó la tragedia en Armero. Y estos hermanos me contaban cómo ellos vivieron la angustia de la asfixia por el humo de la contaminación del azufre. Entonces, hermano, es que la persona tiene una casa y quiere conseguir 2 casas y 3 casas y 4 casas y 5 casas. Échele bases a esto, pero para la otra vida. Échele bases fuertes a esto para la eternidad. Porque esto es una isla. Esto es una isla de la cual usted no puede huir. Aquí la única forma es que Dios venga y lo saque de aquí. Aquí lo único es que Dios venga y lo saque de esta. Entonces por eso la esperanza del creyente, y usted lo ve que todos los domingos viene para acá y no va para el parque ni nada de esto, es porque aquí hay una esperanza. Aquí hay una esperanza. Gloria a Dios. No, usted podría estar por allá en la Piedra del Peñol, en Guatapé, ¿cierto? Qué bueno. Comiendo helado por ahí en el parque. ¿Cuál le gusta a usted? Bueno. Sí, pero es que hay una esperanza gloriosa. Y la Biblia dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Sí, gloria a Dios. Ve, hermano. Usted casi no me ven a mí predicando de las cosas del futuro. Cierto, casi no acostumbro a predicar. Predico mucho del presente, Pero hace muchos años hice un estudio bíblico en un instituto bíblico de los Estados Unidos, y era el Instituto Bíblico Apostólico, y nos daban unas lecciones. Y estuvimos precisamente estudiando todo este proceso de la salvación del hombre, cómo Dios creó al hombre, lo responsabilizó. El hombre no pudo con la responsabilidad que Dios le dio. Luego lo redimió. Y luego lo está perfeccionando. Y luego lo glorificará. Segunda Tesalonicenses 1:10. Se puede ver que allí dice, y será la presencia de Dios, ese momento de la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios levantará a los muertos en Cristo. A la presencia de Dios se levantarán los que son de Él. Por eso la Biblia dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es que usted está adherido a Él.
Hay un creyente por ahí que el Señor viene y que se me da, que Él lo va a dejar. Usted está pegado a Él, está pegado a Él. Dice, ¿quién nos podrá separar? El que no esté, no está y se queda ya. Pero el que está, está. Gloria a Dios. Por eso hay que vivir en santidad todos los días. Todo el tiempo. Porque este Dios es el Dios todopoderoso. El que teníamos, yo alcancé a tener, yo fui católico también y yo tenía estampitas y yo confiaba en las estampitas esas que cargaba. Yo las metía al bolsillo a veces y ahí bueno, yo confiaba, yo me subía a un carro y yo tenía confianza que las estampitas no iban a robar el carro. Yo también fui así. Pero vea, yo tengo una confianza y yo siempre admiro mucho a Abraham. Cuando Abraham, cuando Lot le dijo, bueno, tenemos que partir esta tierra aquí, usted escoja ver. No, Señor, yo no escojo, yo espero en Dios. Y él esperó en Dios. Lot escogió lo de él. No, el creyente espera en Dios. El creyente no escoge, espera en Dios. Mire, y esperar en el Señor, esperar en Él. Y yo le digo esto. Por eso la adoración a Dios y esa es poderlo ver a Él, poderlo contemplar a Él, poderlo conocer a Él. Y oiga, las personas que tienen problemas para obedecerle a Dios es que no lo conocen. No lo conocen. Y eso le dijo Dios a Israel, que no lo conocían. Y por eso el profeta Jeremías escribe y dice, alábese el hombre en conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios no tiene que hacerle fuerza a nada. Que ahí estoy bregando a ser obediente, no, es que usted todavía no lo conoce bien. Cuando usted conozca bien a Dios, usted renuncia a lo que sea, hermano, a lo que sea. Es que es una muchacha muy bonita la que me está llamando la atención, sí, pero es que es más bonito Dios. Esa se va a poner fea. Esa también se va a poner feo porque todo el mundo se pone feo. Pero Dios va a estar ahí siempre. Dios va a estar ahí. Ahí va a estar siempre. Todo, por eso el hombre más rico que ha habido de los creyentes en el mundo, él dijo, todo es vanidad. No porque sea malo, sino porque todo es temporal. Todo se acaba, todo se agota. Todo pasa, todo se acaba, todo termina. Por eso Dios sí puede ser refugio nuestro de generación en generación. Y aquí estará siempre. Dentro de 40 años, ¿quiénes de ustedes estarán aquí? Levanten la mano, los que estarán dentro de 40 años. Le puse nomás 40. Bueno, habrán unos jóvenes, los que están más jóvenes estarán aquí. No más 40. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios es eterno. Y Él, por su gracia, nos ha hecho partícipes de esto. De esta comunión, de esta presencia con Él. Entonces, por eso, no se ilusione. Yo le digo a los amigos esta mañana, entréguele su vida al Señor.
Aquí el único que permanece es Él. Es el amigo que necesitarás el día de tu muerte, necesitas a Él como amigo. Porque Él sí te podrá guiar más allá de la muerte. Hay algunos amigos que solo te llevan a la esquina. Otros te acompañan allá al lugar de los juegos, al lugar de la diversión. Pero los amigos un día no estarán. Hay un amigo que sí estará. Aún el día de tu muerte estará ahí para darte la mano y para darte la bienvenida. Entonces no sea usted de los que dudan. No sea usted de los que dudan, sino de los que adoran, de los que lo ven. Si esta mañana usted puede ver lo grande que es Dios y lo pequeño que es usted, entréguele la vida al Señor. Y diga, realmente yo me había hecho muchas ilusiones con este mundo, hombre. Todo mundo, así cuando está uno así de esa edad, uno quiere ser millonario. Uno quiere ser millonario y uno quisiera ganarse la lotería y uno quisiera... Todo nos pasó, ¿sí? ¿Le pasó a usted también o no? Bueno, entonces no viven aquí, ¿cierto? No viven. Pero todos los jóvenes nos pasó y qué ilusión y esto y tal. Llegó el día, a duras penas usted construyó una casa. Una casa que después los hijos la venden, se reparten la plata y todo el trabajo suyo lo desperdiciaron. ¿Para qué viviste? Anótate hoy. Hazte inscribir en el libro de la vida.